Cada vez que un arqueólogo descubre algo, se inicia una historia que podría nunca concluir. El final de la historia llegaría con una comprensión total del hallazgo, aunque eso no siempre es posible. Lo mismo se aplica a los descubrimientos enigmáticos de los científicos. Observa este video e intenta desvelar los misterios de estos descubrimientos intrigantes. Número 1. Sheikh el-Baled. También conocido como Sheikh el-Baled, fue un escriba en Egipto durante el tiempo de las dinastías cuarta y quinta, hace aproximadamente 4500 años. No se le consideraría un escriba particularmente significativo si no fuera por la excepcionalmente realista estatua de él, que es la estatua antigua de madera mejor conservada del mundo. No sabemos mucho sobre la vida de Khafre, aparte de que era un sacerdote lector y también un escriba del ejército del rey. Ni siquiera sabemos lo que realmente implicaba ser un escriba del ejército del rey. Debido a eso, nunca sabremos qué hizo para merecer una estatua tan fina cuando cada otro hombre de su rango tenía que conformarse con una tumba bastante básica. La tumba de Khafre fue encontrada en la necrópolis de Saqqara por Auguste Mariette en el siglo XIX. El apodo Sheikh el-Baled, que significa jefe del pueblo, proviene de los excavadores egipcios que trabajaron para Mariette. Pensaron que la estatua era idéntica al anciano del pueblo de donde venían. La estatua de Khafre, que está hecha de madera de sicómoro y representa al escriba caminando con la ayuda de un bastón, ahora está en el Museo Egipcio de El Cairo. Número 2. Las misteriosas piedras de Aztlán. En 1999, el doctor Pablo García Sánchez descubrió piedras en la zona desértica de El Toro, en Ojuelos, Jalisco, que parecen representar visitas extraterrestres hace 27.000 años. Las piedras muestran platillos voladores, alienígenas grises y escenas del espacio, mezclando estilos mesoamericanos. Algunas incluso tienen mapas estelares y representaciones del calendario azteca con caras alienígenas. Los artefactos, algunos hechos de piedra y otros de caolín, desconciertan a los investigadores por su calidad y la técnica empleada. Según pruebas de carbono 14, datan de hace miles de años. En 2015, García publicó un libro sugiriendo que estos artefactos indican influencias extraterrestres en la civilización azteca, vinculándolos al mítico Aztlán. Un agricultor también halló 3.000 artefactos en una cueva, de los cuales 2.500 eran de piedra y el resto de caolín. Estos objetos, sin moldes, parecen tener una capa de pátina que no se adhiere permanentemente, lo que sorprendió a los investigadores. A pesar de las pruebas, la autenticidad de los artefactos es debatida. Investigadores como Klaus Dona respaldan su antigüedad, mientras que críticos exigen más estudios. Las autoridades mexicanas descartan el hallazgo como un engaño, pero la posibilidad de un contacto antiguo con extraterrestres sigue abierta. Número 3. Los vikingos, conocidos por su ferocidad, portaban la espada Ulfberg, una arma construida con un acero tan puro que su calidad sigue siendo difícil de replicar hoy en día. Alrededor de 171 espadas Ulfberg, que datan de entre 800 y 1000 después de Cristo, han sido halladas en Europa. Estas espadas estaban hechas de un metal casi sin impurezas, conocido como acero de crisol, que requería fundir hierro a temperaturas muy altas, algo desconocido en Europa durante siglos. El acero Ulfberg contenía 3 veces más carbono que otras espadas de la época, haciéndolas más fuertes, flexibles y ligeras. Este nivel de pureza y el control del carbono era una hazaña que se pensaba imposible antes de la Revolución Industrial. Sin embargo, los herreros medievales no podían alcanzar las temperaturas necesarias para separar la escoria del hierro. Los expertos creen que para fabricar las Ulfberg se necesitaban temperaturas de 1700 grados Celsius, lo cual los herreros vikingos lograron 800 años antes de su tiempo. Aunque el secreto de su construcción se ha perdido, el herrero moderno Richard Forer logró recrear una espada similar usando tecnología medieval, aunque lo describió como extremadamente complejo. El nombre Ulfberg grabado en las espadas sigue siendo un enigma. Algunos creen que representa a un herrero legendario o una familia de herreros, mientras otros sugieren que podría estar relacionado con un monasterio o una sociedad secreta.
Las Ulfber eran probablemente armas de la élite vikinga, ya que solo se han encontrado 171. El origen de la tecnología utilizada para crear estas espadas es desconocido, lo que ha llevado a especulaciones sobre la influencia de una civilización avanzada en el conocimiento de la metalurgia. El misterio del nombre Ulfber y cómo los vikingos adquirieron esta tecnología sigue siendo uno de los grandes enigmas arqueológicos. Número 4. Trajes funerarios de jade. Nuestros antepasados tenían muchas tradiciones funerarias extrañas y maravillosas. Si tenías la fortuna de ser de la nobleza egipcia antigua, probablemente serías enterrado en una tumba gloriosa con un fino sarcófago. Si, por otro lado, eras un campesino medieval, probablemente terminarías sin ceremonias en una fosa común. Sin embargo, si eras muy rico y vivías en China durante el siglo I a.C., podrías haber terminado dentro de uno de estos increíblemente ornamentados trajes funerarios de jade, tejidos con hilos hechos de oro y plata. El primer registro escrito de los trajes proviene del año 320 de nuestra era, aunque existen algunas evidencias anecdóticas de que existían unos cuantos cientos de años antes. No fue hasta 1968 que los arqueólogos confirmaron su existencia al encontrar un ejemplo real. Encontraron dos trajes de jade que pertenecían al príncipe Liu Zheng y a la princesa Dou Guan, su esposa, y datan de la dinastía Han. Se piensa que hacer uno solo de los trajes habría requerido 10 años de trabajo incluso para un hábil artesano de jade. La elección del jade como material sigue siendo un misterio, ya que es poroso y no preserva bien los huesos. Los esqueletos dentro de los trajes casi se habían desmoronado por completo. Número 5. Santos de catacumbas. Si sabes en qué cementerios buscar en Roma, podrías encontrar algunos llamados santos de catacumbas. La extraña existencia de estos esqueletos adornados con joyas está conectada con un fraude perpetrado por el Vaticano entre los siglos XVI y XIX. Por razones que nunca se han explicado, el Vaticano ordenó la exhumación de varios esqueletos de cementerios en Roma, vistió los huesos con finas vestimentas y joyas, y los envió a países católicos alrededor del mundo como los supuestos restos físicos de santos. Los esqueletos se convirtieron en objetos venerados en los países a los que llegaron, a menudo adornados con aún más oro y joyas. En algunos casos, los huesos anónimos incluso fueron vestidos con coronas y ropas como reyes y reinas. Muchos de ellos ahora están en exhibición en las catacumbas de Roma, de ahí su apodo moderno de santos de catacumbas. Como curiosidades históricas, son algunos de los objetos religiosos más extraños de todos los tiempos. Número 6. Mosaico de la Guerra de Troya. En octubre de 2022, se hizo un descubrimiento asombroso, un mosaico masivo que data de la época romana en Siria. El mosaico cuenta con paneles que narran la historia de la Guerra de Troya y es un hallazgo notable, especialmente porque casi fue destruido y vendido en el mercado negro por grupos terroristas. El mosaico tiene 1600 años de antigüedad y fue encontrado dentro de las ruinas de un edificio del siglo V en Rastan. Ocupa un área de 120 metros cuadrados y se cree que fue descubierto por primera vez en 2015, para luego ser incautado por Daesh, que controlaba territorios en la región en ese momento. En 2017, un representante del grupo puso el mosaico a la venta, pero, afortunadamente, fue comprado por empresarios libaneses que reconocieron su importancia y lo donaron de vuelta al Estado sirio en 2022, cuando se consideró seguro hacerlo. A pesar de contar la historia de la Guerra de Troya, el mosaico no incluye ninguna representación de Aquiles ni del caballo de Troya. Los historiadores modernos cada vez están más convencidos de que Aquiles era una figura mítica y que el caballo de Troya era una descripción metafórica de las tácticas engañosas empleadas por los soldados griegos durante la guerra. Número 7. Bayae. Es una antigua ciudad costera ubicada en la región de Campania, en el sur de Italia, cerca de la ciudad de Nápoles. Durante la época romana, Bayae fue un próspero centro turístico y residencial por sus lujosas villas, baños termales y paisajes pintorescos.
Era un destino popular para la élite romana, incluidos emperadores y aristócratas, que construyeron magníficas residencias en la zona. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Baiae sufrió una serie de desastres naturales, incluidos terremotos y erupciones volcánicas del cercano Monte Vesubio. Pero lo que realmente llevó al hundimiento de la ciudad fue la actividad sísmica y la subsidencia del suelo, que gradualmente hizo que gran parte de Baiae se hundiera bajo el mar. Hoy en día, gran parte de la antigua ciudad de Baiae ya está sumergida bajo las aguas del Golfo de Nápoles. Los arqueólogos han realizado numerosas investigaciones submarinas para estudiar los restos de esta ciudad perdida. Entre los hallazgos más destacados se encuentran las ruinas de antiguas villas romanas, mosaicos, estatuas y estructuras de baños termales. Las ruinas subacuáticas de Baiae ofrecen una fascinante visión de la vida cotidiana en la antigua Roma y son un destino popular para buceadores y arqueólogos submarinos. Además, algunos de los restos arqueológicos se han preservado y se pueden visitar en museos locales, proporcionando una ventana al pasado glorioso de esta ciudad hundida. Número 8. Piedras de jade con misteriosas esculturas. Los residentes en las periferias de Puebla, cerca de Veracruz, México, encontraron en marzo de 2017 piedras de jade con misteriosas esculturas que parecen representar a seres humanoides con cabezas grandes, semejantes a los extraterrestres grises. Este hallazgo fue reportado en Twitter por el periodista Javier López Díaz de 5 Radio. Las piedras, estudiadas por expertos, presentan grabados que podrían representar un contacto real entre seres de otros mundos y las civilizaciones maya o azteca. La autenticidad de estos artefactos parece confirmarse por la inspección de una cueva cercana, donde se encontraron más restos y petroglifos que reproducen escenas de un encuentro entre seres extraterrestres y culturas prehispánicas. En las piedras documentadas se pueden ver varios diseños esculpidos, incluyendo naves espaciales y seres parecidos a los extraterrestres grises. Una de las piedras muestra una nave espacial con un ser sosteniendo un objeto oval y un jefe prehispánico con una espiga de maíz. Los descubridores llamaron a estas piedras piedras del primer encuentro. Los investigadores sugieren que los antiguos lugareños habrían tenido contacto con extraterrestres y lo documentaron a través de los grabados en las rocas. Héctor Pavón, encargado de la seguridad del equipo, afirmó: son naves extraterrestres y más que nada nos están enseñando que los extraterrestres tuvieron contacto con los mayas, dialogando y haciendo intercambios. Número 9. Descubierto en 1929 en el Palacio Topkapi de Estambul, el mapa de Piri Reis ha sido objeto de intriga y debate entre los historiadores. El mapa fue creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Es notable porque muestra partes del mundo, como las Américas, de una manera que desafía nuestra comprensión de la geografía del siglo XV. Piensa en cómo podría un mapa de 1513, apenas 2 décadas después de que Colón navegara al Caribe, representar el Nuevo Mundo con tanto detalle. El misterio se profundiza cuando consideras algunas de las teorías especulativas sobre el mapa. Algunos sugieren que muestra la línea costera de la Antártida, un continente no descubierto oficialmente hasta el siglo XIX. ¿Cómo podría ser posible esto? Se pierden fuentes de conocimiento con el tiempo. Sin embargo, los historiadores ofrecen una explicación más fundamentada sugiriendo que el cartógrafo utilizó múltiples fuentes para su mapa, incluyendo cartas de los viajes de Colón. A pesar de las explicaciones históricas lógicas, el mapa sigue siendo un enigma fascinante. Número 10. Piedras del hambre. Las piedras del hambre son una curiosa invención europea que tienden a ser creadas solo en tiempos de problemas y tienden a aparecer solo en tiempos de dificultades también. La más notable que ha salido a la luz recientemente fue encontrada en la República Checa, en las orillas del río Elba, a finales de 2018. Los niveles de agua en el río eran inusualmente bajos ese año y revelaron un mensaje que se cree fue tallado en la piedra por un posadero llamado Franz Mayer en 1904. El mensaje es simple y dice: si puedes leerme, llora. La implicación es que si el agua del río ha caído a un nivel tan bajo que el mensaje puede ser leído, una sequía es inevitable.
Hubo una terrible sequía en 1904 en Praga. Afortunadamente, la de 2018 no fue tan pronunciada. Había más negocios dependientes del río a principios del siglo XX, por lo que cuando se secó, también lo hicieron sus ingresos. La Praga moderna es más capaz de resistir tal evento. Todas las piedras del hambre sirven el mismo propósito básico, y el ejemplo más antiguo conocido está en Din, que también está en la República Checa. Data de 1417, pero nadie sabe quién la escribió. Número 11. El meteorito de Fukang. A veces, el tesoro simplemente cae del cielo. El meteorito de Fukang parecía cualquier otro pedazo de roca espacial en el año 2000, reveló una estructura interna reluciente, como un panal, que no se encuentra en la Tierra. Los cristales translúcidos están hechos de olivino y se sitúan en una red de y cuando aterrizó en el desierto de Gobi, en China. Sin embargo, cuando fue descubierto y cortado erró níquel. Cuando el sol brilla a través de las capas rebanadas de la roca, se da una impresión como mirar a través de una ventana de vidrio. Hubiera sido bueno si las personas que lo encontraron lo hubieran mantenido en una sola pieza, pero ha sido cortado en pedazos y vendido poco a poco al mejor postor. La pieza más grande, que pesa justo menos de 450 kilogramos, fue subastada por $2 millones en la ciudad de Nueva York en 2008. Si eso está por encima de tu presupuesto, puedes comprar un montón de piezas más pequeñas de la roca en línea por $50 por gramo. El meteorito pertenece a la clase payasita, que constituye solo el 1% de todos los meteoritos que caen en la Tierra, pero este es, de lejos, el más hermoso. Número 12. Las ruinas de Vallae. Hay un conjunto de ruinas antiguas llamadas Vallae en Bacoli, Italia, que son un rico campo de caza para los arqueólogos. Este lugar fue una vez un palacio de placer para las personas más ricas de Roma, pero el mayor misterio en el sitio no es algo que los superricos romanos hayan dejado atrás, sino la higuera que está creciendo en sus ruinas. Las higueras no son raras en esta parte del mundo, pero esta no es como todas las demás. Está creciendo al revés y parece existir solo para desafiar las leyes de la gravedad. Las raíces del árbol están en el techo del arco del cual crece, que se rumorea que fue parte de una villa perteneciente al emperador Nerón, el romano más hedonista de todos. Los científicos nunca han podido averiguar cómo el árbol terminó en el techo ni cómo ha logrado sobrevivir contra todo pronóstico, sin una fuente de alimentación obvia. Sin embargo, cada año el árbol da higos. A algunos científicos les preocupa que el crecimiento del árbol esté dañando el arco desmoronado, pero hasta ahora no ha habido una discusión seria sobre removerlo. Número 13. Quizás la atracción más famosa de la isla de Pascua son las estatuas moais. Los moais son grandes estatuas monolíticas que representan a seres humanos. Actualmente se cuentan 887 moais en la isla. Los historiadores creen que los moais fueron creados por los aborígenes Rapa Nui entre los años 1200 y 1500 de nuestra era. El primero en describir estas estatuas fue el famoso explorador James Cook. La mayoría de los moais están hechos de basalto andesítico que se extraía de la cantera del volcán Rano Raraku. En promedio, la altura de estas estatuas es de 3 a 5 metros y su peso no supera las 5 toneladas. La más grande de ellas tiene una altura de poco menos de 10 metros. Hasta el día de hoy, el verdadero propósito de estas estatuas permanece desconocido. Los lugareños creen que estos gigantes de piedra fueron construidos por líderes y que en ellos reside el poder de sus antepasados, que ayuda a mantener la isla fragante y fértil. Sin embargo, los detalles de la leyenda varían entre los lugareños. También permanece un misterio cómo se transportaban tales enormes piedras a los lugares de construcción. Los científicos suponen que se utilizaron herramientas primitivas que permitían levantar rocas de gran peso, así como animales de carga. Número 14. Paisaje de Alfara. Una visita al desierto blanco de Alfara en Egipto podría ser lo más cercano a caminar sobre la superficie de un planeta alienígena. Hay algo inquietante en explorar el terreno aquí,
donde miles de años de exposición a los elementos han azotado y moldeado la roca de tiza en formas extrañas. Es un lugar donde tus ojos pueden jugarte trucos fácilmente, ya que algunas personas creen que las piedras han sido talladas para parecerse a animales, mientras que otros ven rostros o siluetas humanas. En realidad, los científicos opinan que ninguna de las piedras y rocas aquí ha sido tallada o formada por manos humanas, pero hay muchas personas que discrepan con esa afirmación. Para apreciar verdaderamente la belleza completa del desierto blanco, la mejor opción es reservar un viaje de campamento nocturno y observar cómo el sol poniente trae color y sombra al paisaje, creando nuevas formas en el proceso. Es increíble pensar que esto está a solo unas pocas horas de distancia del centro de El Cairo.